Nos vamos rápidamente también al pronunciamiento del Grupo de Lima que se reunieron en Canadá. Para que forme parte del Grupo de Lima, como lo ha dicho la canciller Freeland. Anhelamos tener una Venezuela democrática presente en la próxima reunión del Grupo de Lima en Colombia. Ahora es el momento de actuar. No más diálogos que no den resultados concretos. Apoyamos una hoja de ruta constitucional que promueva una transición pacífica y democrática inmediata a través de un proceso electoral transparente, libre y justo en Venezuela con la participación de todos los actores políticos venezolanos. También hemos instado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela a reconocer a su comandante en jefe, Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela. Igualmente, hemos condenado enérgicamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de la dictadura de Maduro. Como todos ustedes saben, con una iniciativa de varios países del Grupo de Lima, presentamos ya hace unos meses, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, una denuncia a la Corte Penal Internacional para que se haga un examen expeditivo sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo por la comisión de delitos de lesa humanidad. Y esperamos que ese trámite avance lo más rápido posible. También hemos resaltado que es innegable la profunda crisis humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano. Es imperativo garantizar un flujo libre de ayuda humanitaria que tenga como objetivo atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano. Y en este contexto ya tenemos un camino avanzado. Colombia ha definido una ruta por la cual puede entrar esa ayuda humanitaria. Y en ese contexto agradecemos de manera profunda el anuncio hecho esta mañana por el primer ministro Justin Trudeau, como lo ha señalado la canciller de Canadá. 53 millones puestos a disposición para comenzar esta ayuda humanitaria y hacemos un llamado a todos los países de la comunidad internacional para que se sumen a este esfuerzo, que es un esfuerzo realmente de solidaridad y es un esfuerzo que va a apuntar a un objetivo básico, ayudar al pueblo venezolano. Además, le pedimos a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para que apoyen y permitan el ingreso de ayuda internacional. Esto es fundamental para que ella pueda ser posible. Y finalmente, hemos resaltado que varios países de la región han impuesto sanciones a Venezuela, al régimen de Maduro, a la cúpula, no al pueblo venezolano. Y lo que queremos es que justamente esas restricciones financieras y a Maduro y a su cúpula, a su círculo directo, ¿no?, quienes no representan al pueblo venezolano, se sigan intensificando por parte de todos los países del Grupo de Lima, por parte de la comunidad internacional. O sea que hoy día es un día histórico, hemos puesto las bases de lo que significa un mayor aislamiento del régimen dictatorial de Maduro y esperamos que estemos en el inicio del fin de esa dictadura. Muchas gracias. Thank you for taking our questions, Ms. Shalzilio with the Globe and Mail here in Ottawa. Minister Freeland, your government has ruled out military intervention in Venezuela, but I see from the communique that you and your colleagues today discussed calling on the Venezuelan military to back Mr. Guaidó. What's your message to the military brass in Venezuela? That is a great question, Michelle, and let me answer it in two parts. So as Néstor has said, and as you see in the communique, we are indeed calling on
the military of Venezuela, as we call on all Venezuelans and as we call on all governments of the world, to recognize Juan Guaidó as interim president of Venezuela. We believe that according to Venezuela's own constitution, the National Assembly is the only democratically legitimate body in Venezuela, and that is the source of Juan Guaidó's legitimacy as interim president as Venezuela moves towards reestablishing its democracy through elections, which we hope and believe need to be held as quickly as possible. I do also want to address the issue of outside military intervention, and an important point in our communique is point 17, where we have agreed, and I quote, finally, they, this is the countries of the Lima Group, reiterate their support for a process of peaceful transition through political and diplomatic means without the use of force. This is very much Canada's position. This is a process led by the people of Venezuela, in their very brave quest to return their country themselves to democracy in accordance with their own constitution. And it is the Venezuelan leadership of this process which is the reason that we are so glad to be welcoming Venezuela in the person today of Julio Borges into the Lima Group as a fully fledged member of this group of countries in our hemisphere who share values and share our support for our hemisphere being a place of democracy. And as a follow-up, would you like Néstor to say anything about it? if you have anything to add, please go ahead, Minister. Mire, una de las cosas que nosotros hemos dicho de una manera muy clara, que el Grupo de Lima, no solamente hoy, sino ya en el pasado, se ha pronunciado sobre aquello que usted pronunció como pregunta. Y lo importante aquí es que todos nosotros apoyamos un proceso de transición pacífico hacia la democracia. Eso es lo fundamental y evidentemente no vemos con buenos ojos el uso de la fuerza. And as a follow-up, to speak to some of the criticism that we've seen from the likes of the group, that the protesters we just saw in here, is this a military coup managed by democratic countries? Nothing could be further from the truth. Let me say, when it comes to protesters in Canada, Canada is a democracy. And one of the great things about being a democracy is that people can freely express their point of view, even or perhaps particularly when it is a point of view that is in contradiction with the point of view of the Government of Canada. And I would say that what we saw today was a very good demonstration of the openness of Canadian democracy. In terms of the democratic legitimacy of Juan Guaidó as interim president of Venezuela, it's very important to understand that he derives his legitimacy from the National Assembly, which is the sole remaining legitimately democratically constituted body in Venezuela. And it is through the National Assembly that we are able to recognize him as interim president of Venezuela. I also want to really emphasize that this recognition is about recognizing interim authority. Se trata de reconocer la autoridad interina y explícitamente para ser usada para que haya elecciones libres y justas en Venezuela, cuyo propósito será establecer un gobierno elegido libremente y democráticamente que ponga de vuelta al país en el camino hacia la democracia. Así que es importante entender que esto se trata de permitir a los venezolanos de seguir su propia constitución, apoyarlos en sus esfuerzos para eso y respaldar el único organismo legítimo y democrático en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Y por eso tantos países en el mundo y otras democracias en las Américas y Europa se han unido al Grupo de Lima en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.
53 países del mundo reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En este caso, la canciller canadiense estaba haciendo referencia también a la democracia que hay en Canadá, qui reproche au Canada d'avoir une position impérialiste, en quelque sorte de cautionner un potentiel coup d'État. Merci pour la question. Les manifestants qui étaient ici, ma réponse est que les manifestations sont une démonstration de la démocratie canadienne, qui est un pays ouvert, et je suis fière de ça. Vous m'avez demandé sur la position de l'NPD, et je trouve la position de l'NPD difficile d'expliquer et de justifier. Juan Guaidó et le peuple vénézuélien sont les représentants de la constitution vénézuélienne, de la démocratie vénézuélienne. Ils sont les gens avec qui les pays démocratiques, les gens qui les pays démocratiques doivent appuyer, doivent soutenir. Et pour moi, je la trouve très difficile de comprendre comment l'NPD peut justifier une position contre la volonté démocratique des peuples vénézuéliens, une position contre la liberté vénézuélienne, contre la primauté du droit et la primauté des droits de la personne en Venezuela. C'est une bonne question de poser à l'NPD. Sur la question de l'intervention militaire, pouvez-vous me confirmer que le Canada exclut une telle option? Et également, je sais que les États-Unis ne font pas partie du groupe de Lima, par contre, ils sont observateurs. Est-ce que les États-Unis réclament actuellement une intervention militaire au Venezuela? Oui, je peux confirmer que le Canada exclut cette option. Et j'ai lu la clause 17 de notre déclaration du groupe de Lima qui parle de l'importance d'un processus pacifique, d'un processus politique, d'un processus diplomatique et qui exclut la coercion et la force. Et parlant pour le Canada absolument exclut une intervention militaire. Est-ce que les États-Unis demandent? Je suis la ministre des Affaires étrangères du Canada. Hi, Minister. Steve Wickery from Bloomberg News. The interim President Guaido's U.S. envoy spoke to some of my colleagues today in Washington and said that a government in waiting would lift restrictions on joint ventures with PDVSA, the state oil company. To you, is there anything the Canadian government can do to help Alberta oil producers struggling to get their product to the Gulf Coast in the short term to help fill the gap? And to the Lima Group as a whole, is there interest in partnering with PDVSA to help rebuild Venezuela's oil sector? Well, thank you for the question. We did devote a considerable amount of our time today to talking about how the Lima Group and the international community more broadly can support the eventual... Bueno, es el pronunciamiento entonces de las autoridades, de los gobiernos de los países que conforman este Grupo de Lima, que son 14 en realidad, incluido México, aunque México no ha reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.